destruido. La Argentina está quebrada. ¿Qué te pasa, Clarín? Argentinos y argentinas, no se hagan los rulos. Recta final para las elecciones del domingo y estamos con un hombre con el cual podemos hablar de todos los temas vinculados con la política, pero también con la economía. El vicepresidente del Banco Provincia y vocero o portavoz del gobernador Daniel Scioli. Gracias, Marangoni, por aceptar esta charla. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos ya terminando la campaña, un año intenso, ¿no? Gracias a Dios. Menos mal. Sí, creo que todos ya queremos que... pero no, muy entusiasmados, muy contentos porque en primer lugar agosto fue un envío anímico muy importante. Claro, las primarias es como que ya nos pintaron el panorama de lo que seguramente va a repetirse el domingo. Sí, confiamos nosotros que sí. Después, por supuesto, siendo optimistas respecto del domingo y del futuro. Pero no solo optimistas por la pertenencia a un gobierno que nosotros creemos que ha sido reconocido a nivel nacional y a nivel provincial por el trabajo de estos años, sino también optimistas porque vemos un estado de ánimo en la gente que es positivo, que es bueno, que es constructivo, y yo creo que eso es lo primero que se requiere para que podamos seguir por lo que nosotros consideramos que es el buen camino, que seguir mejorando. 4 años de mucho trabajo y habrán quedado cosas sin resolver que a lo mejor en los próximos 4 años, si es que Daniel Scioli otra vez es gobernador, habrá que poner hincapié en esos temas. ¿Cuáles son? Y en todas las áreas, mira, el año pasado tuvimos 183 días de clase, ahora queremos llegar a los 190 y además también mejorar la calidad educativa, seguir mejorando la calidad educativa. Logramos ampliar la red de agua potable hasta el 73% de la población. Queremos llevarlo en 4 años por lo menos al 90%. Y podríamos recorrer área por área y decir, bueno, asfaltamos más de 2.300 kilómetros en ruta, queremos hacer otro tanto, ahora hemos logrado la autorización para prácticamente, diría, reconstruir la ruta 6, que está en bastante mal estado y es un anillo circunvalar estratégico porque une el norte y el sur del conurbano, la zona de los puertos, la producción, los camiones. Pero cuando vas resolviendo temas aparecen otros. Claro. Inclusive cuando te va bien en algunos aspectos, por ejemplo, en Argentina se venden muchos autos, eso es bárbaro. En Argentina hay mucha producción de granos, es mucho mejor. Pero eso requiere que tenés que empezar a ampliar la infraestructura de rutas y de caminos. ¿Por qué? Porque hay más tráfico. Bueno, entonces el crecimiento también te va generando nuevos desafíos. Y hay muchas cosas. Yo creo que lo importante es tener la actitud de mejorar. Siempre digo que yo creo que todos los argentinos que a lo mejor durante mucho tiempo hemos visto cómo nuestro país iba a los bandazos, unos años para acá, otros años para allá. Ahora queremos ir siempre para adelante. Tal vez por eso el electorado busca continuidad en lo que hay como para que terminen con el proceso o terminen con el trabajo ya empezado, aunque no se esté de acuerdo absolutamente con todo, pero como que dan una nueva oportunidad para una segunda etapa de consolidar algunas cosas. Es la segunda etapa del cambio, mira, así la denomina Daniel, la segunda etapa del cambio. ¿Y qué es la segunda etapa del cambio? Es seguir agregando cosas a las que mejorar. Mira, la Argentina del 2002-2003 tenía el 23% de desempleo, esta tiene el 7% de desempleo. Se puede bajar más, pero además hay que ver que hay 1/3 de los trabajadores que están no registrados, habitualmente se dice trabajador en negro. Bueno, tenés que trabajar a la vez, tenemos que trabajar desde el gobierno para que esa situación se vaya corrigiendo, porque los trabajadores que no están registrados son una suerte de kelpers, no tienen los mismos derechos, la obra social, las vacaciones que tienen los trabajadores que están registrados. Entonces es importante no practicar tampoco un oficialismo bobo. El oficialismo bobo, ¿cuál sería? Decir, está todo bárbaro, está todo fenómeno. Nadie está diciendo eso. Acá hay que, desde la dirigencia oficialista y opositora, plantear la necesidad de actuar inteligentemente, porque no solo es lógico, es deseable que también haya una oposición sólida, fuerte, que tenga programas y personas alternativas, porque eso también hace que los gobiernos nos esmeremos más.
Ahora, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se ha visto un poco esto, ¿no? Hay un espíritu más constructivo. Porque yo siento que no hay que meter en la misma bolsa a toda la oposición. De acuerdo con el oficialismo y la oposición, es como un parlamento... Y leyes muy importantes. Mira, no solo la ley de presupuesto, por ejemplo, que es una ley básica para gobernar, sino leyes que le interesan mucho a las familias. La ley de fertilidad asistida, que es una iniciativa del gobernador que hoy permite que ya haya más de 50 parejas embarazadas acercándose a ese sueño que por lo menos todos aquellos que somos padres o que anhelamos serlo, sabemos la importancia que tiene. O también la media sanción que se ha obtenido para modificar el régimen de adopción. Vos sabés que a veces la adopción demora entre 6 y 7 años. Es una locura que la posibilidad de padres del corazón de ampliar la familia demore tanto tiempo. Bueno, se está trabajando también y hay consenso en la legislatura de la provincia para avanzar en estos temas, porque no todo es el presupuesto, la política, la reforma judicial. Hay cuestiones que hacen al interés primario de las familias, que hacen a la salud, que hacen a cuestiones que muchas veces, ciertos dirigentes no le prestan tanta atención. Sí, lo que pasa es que a veces hay temas tan urgentes, ¿no? Como por ejemplo el tema de la inseguridad, que seguramente Scioli habrá tenido que dedicarle mucha energía, mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque es un tema central en la provincia. Por supuesto, pero no podés descuidar ninguno, porque la construcción de seguridad en la que el gobernador siempre va al frente, da la cara, en las buenas, cuando los procedimientos salen bien, y en las malas, cuando hay que lamentar víctimas, ahí siempre presente para mostrar la actitud de que no se esconde nadie, no se esconde nada, se busca a los delincuentes. Afortunadamente, en los casos más resonantes de inseguridad que tuvieron un desenlace trágico, se encontró a los responsables, se los puso a disposición de la justicia, están presos, y yo creo que sería irresponsable de parte de cualquier persona decir que no terminaría absolutamente con el delito, porque estaría planteando algo, pero yo creo que la gente lo que quiere ver es que hay actitud, y que así como hay actitud de invertir y se han comprado 7.000 patrulleros, se han incorporado 9.000 agentes, se han puesto 4.000 cámaras, se ha modificado la justicia las leyes para que se terminara con la puerta giratoria en la provincia. Bueno, también lo que se juzga no solamente son estos resultados concretos o materiales, sino la actitud. Nos pasa en todos los órdenes, ¿viste? Cuando vos ves a alguien que a lo mejor decís, mira, pone mucha fuerza, pone mucho ganas, y eso... Sí, hay temas que no se pueden resolver de un día al otro, eso está claro. Exactamente. Yo creo bueno, el tema de la droga es un tema que Scioli habla mucho sobre este tema, y la oposición también, y en eso siempre coinciden, ¿no? Parece que es un tema en el cual todos los políticos vinculados con la provincia de Buenos Aires se dan cuenta que hay que hacer foco en eso también. Es la amenaza más, una de las amenazas más serias que tienen no solo la provincia o la Argentina, en general buena parte de los países del mundo, de las sociedades, porque muchas veces este tema de una sociedad hiperconsumista, frívola en algunos aspectos, señala la droga como el camino fácil o como completar un espacio que parece que uno no puede llenar con valores más trascendentes. Por eso es importante trabajar a partir de valores para combatir también la droga. No se trata solamente del procedimiento policial o judicial, se trata de ver qué es lo que está fallando en una sociedad para que sectores que no son solo jóvenes, porque esto también a veces se estigmatiza, parece que la droga es sinónimo de juventud, que la droga que cruza en diagonal en una sociedad ocupe a veces ese espacio. Entonces se trata de trabajar en cuestiones vinculadas a la prevención, pero también se trata de ver en valores, y de allí la importancia de sembrar todo lo que tiene que ver con el espíritu deportivo, con la cultura, con otras dimensiones del ser humano, que los gobiernos también tienen resortes para trabajar en ello, para cubrir el espacio y para combatir el flagelo. Eso parece ser un trabajo más a largo plazo, ¿no? Sí, pero y los narcos hay que pararlos hoy y meterlos presos hoy. Claro que sí, y por eso hace pocas semanas se le dio un golpe formidable a la banda de los Zetas, un cartel mexicano que quería radicarse en La Plata, o se desarticuló un laboratorio de drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz, o se van contra las cocinas del Paco en distintos puntos de la provincia, porque bueno,
Yo siempre digo que a los mercaderes de la muerte, que son los traficantes de drogas, son los únicos a los que me animaría de calificar de enemigos de la sociedad. La palabra enemigo es una palabra muy fuerte, uno jamás la usaría contra un adversario político. En la política los demás son adversarios, tienen ideas distintas, pero los narcotraficantes son enemigos de la sociedad. Y merecen el tratamiento más duro e implacable que se pueda tener con ellos. Hablamos un poquito de economía, ¿no? Que es su tema también. Este tema, hablábamos recién del crecimiento, ¿no? El crecimiento, el consumo y esta inflación no aceptada siempre por el gobierno es uno de los temas que sin duda preocupa, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva sobre esta situación de que por un lado hay crecimiento de la economía y en algunos aspectos hay más consumo y hay un poco más de reactivación, pero que tiene su contracara? Mira, lo que hay que privilegiar en primer lugar es el crecimiento con inclusión que ha habido en los últimos años en la Argentina y saber que cualquier tensión que se pueda generar en materia de precios tiene que tener como respuesta ampliar la inversión, que es la verdadera vacuna contra ese problema. Pero ¿cómo se hace para parar la inflación? Porque el otro día un candidato le decía a los trabajadores que no pidan aumento de sueldo. Ampliando la inversión, generando las condiciones que yo creo que en la Argentina se están dando para invertir. Mira, en la lógica de la Argentina antigua, cuando, pongo un ejemplo coloquial, sencillo, digamos, fabricabas 10 vasos, vendías los 10 vasos, tenías dos alternativas, o fabricás 20 o decís, bueno, fabrico 10 y les aumento el precio, porque hay mucha demanda. Yo creo que esa es la lógica vieja, es la lógica exclusiva, es la lógica excluyente, vamos a decirlo correctamente. La lógica inclusiva, la lógica propositiva es ampliar el nivel de inversión pública, como mencionábamos hace un rato, la infraestructura, las rutas, etcétera, y la inversión privada. Yo otra vez escuchaba o leía, para ser más exactos, un reportaje al presidente de Cardón, de esta empresa, pasa un chivo casi, pero me pareció muy lúcido. Él decía respecto de lo que sucedía en el coloquio de IDEA, y él lo dijo en el marco del coloquio de IDEA, lo que le da un valor adicional. Él dijo, hay muchos empresarios que vienen acá y hablan de producción, pero después se llevan la plata fuera del país. Bueno, ahí yo creo que también hay que plantear una fuga de capitales de la responsabilidad privada. A ver, en la Argentina, ¿pero por qué la gente se lleva la plata afuera? En la Argentina hay confianza, seguramente. Pero vos fíjate que en Argentina los empresarios vienen haciendo excelentes negocios. Hay un marco adecuado para que sea, porque el país crece al 8 o al 9% y se venden todo, se venden no solo más autos, y no estoy hablando de autos de alta gama, se venden autos de alta gama, de los que no son de alta gama, se venden más alimentos, se vende más de todo. Y también eso explica por qué tanto Cristina como Daniel han tenido el reconocimiento en la zona que tuvieron. Evidentemente la gente está mejor. Ahora, hablábamos hace un rato, y yo creo que es aplicable también para este caso, que responder a nuevos desafíos o haber resuelto viejos problemas te genera nuevos desafíos. ¿Cuál es el desafío? El de crecer con toda la estabilidad que se pueda, porque indudablemente que la inflación es un enemigo de todos, pero básicamente de los sectores asalariados. Ahora, este gobierno ha defendido el salario como ningún otro gobierno lo ha defendido, por lo menos en las últimas décadas. Y esto está medido por quien lo mida. Los salarios en términos reales, las jubilaciones en términos reales, los subsidios de ayuda a los sectores más desprotegidos han aumentado en términos reales en la Argentina. ¿Los aumentos no se evaporan con la inflación? No, porque han tenido aumentos sustantivos, y vos fijate lo que han llevado adelante los convenios colectivos de trabajo, los porcentajes de los convenios colectivos de trabajo. Esa receta que propone Wiener, decirle a los trabajadores que no pidan aumento, ¿realmente tiene una lógica para que no se dispare la inflación? Porque parece que siempre vamos una cosa atrás de la otra, ¿no? Aumentan los precios, aumentan los sueldos, aumentan los precios, aumentan los sueldos, y es una historia que nunca termina. No, acá lo que hay que plantear es cómo agrandar la torta y agrandar la cuchara. Porque algunos en el pasado decían hay que agrandar la torta primero para distribuir después. Entonces la torta aumentaba, pero la distribución no. Por eso yo digo, es aumentar la torta y el tamaño de la cuchara. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores participen de la generación de la riqueza en un porcentaje que el ideal es el 50 y 50. Y eso viene pasando porque en la Argentina de una década atrás, y algunos pueden decir, no comparemos con el peor año que es el 2001-2002, pero comparemos aún con los mejores años de la convertibilidad. Hoy la participación de los trabajadores del salario en la riqueza es del 44% del producto, cuando era el 26 o el 27%.
años atrás. ¿Qué quiere decir? Que el salario es más alto en términos reales de lo que era años atrás. Y ese es el norte del que no tenemos que alejar. No hay que desconocer ningún problema. Reconocer las dificultades es la única forma de poder resolverlas, de poder encararlas con éxito. Ahora, yo lo que estoy convencido que hay, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, un gobierno que siempre va a estar del lado de los trabajadores, que va a estar siempre del lado de la producción y de los inversores nacionales, y por eso también genera las condiciones de infraestructura para que tal cosa suceda. Y a partir del 23 de octubre, con el resultado contundente que seguro va a tener de respaldo todo esto, me parece que se van a terminar despejando las dudas que pueden tener algunas. Con respecto a la crisis internacional, ¿realmente usted cree que el gobierno está tomando las medidas correspondientes, o cómo habría que prepararse para que estos coletazos no se sientan en la economía argentina, ¿no? Mira, yo creo que se tomaron medidas en su momento muy adecuadas. La primera, allá lejos ese tiempo, que demostró que Néstor Kirchner era un adelantado al respecto, fue dejar el Fondo Monetario Internacional. Porque fíjate que las recetas de sacarle sangre al anémico no resultan. No resultaron en el pasado de la Argentina, no resultan con Grecia ahora. Van a los griegos y le dicen bajen sueldos, bajen jubilaciones. Hasta algunos le han sugerido vender parte de su país, es decir, tomar islas, que todos sabemos que Grecia es más allá de su territorio continental, tiene una gran cantidad de islas. Algunos le han sugerido que vendan parte para pagar, es decir, una locura mayúscula. Por ese camino no se llega a ningún buen lugar. Aquí hemos dejado atrás esas recetas, hemos acumulado reservas en el Banco Central, y fundamentalmente, que yo creo que fue una medida muy inteligente y muy acertada, fue nacionalizar los fondos de jubilaciones y pensiones. Porque aquí habíamos llegado al disparate en el cual los aportes de los contribuyentes, los aportes jubilatorios de los trabajadores activos, iban a empresas que te sacaban el 30%, independientemente que después vos ganaras o perdieras dinero. Y con eso se financiaban cosas que nunca quedaban claras. Hoy ese dinero está para reinvertir en la producción, para terminar Atucha 2, para haber podido elevar la cota máxima de Yacyretá a 83 metros, para poder terminar la autopista Rosario-Córdoba, para las obras de infraestructura en Campana del parque térmico, para los 2.000 kilómetros de autopista, para mejorar los puertos, para incentivar con créditos mediante la banca pública a la producción, a las pymes. Y ese es el camino, el trabajo y la producción. Cuando, aunque sea una verdad muy dicha, no hay que dejar de martillar con eso. Si vos pones la economía al servicio de la especulación, terminás mal. Porque la fórmula de que se puede vivir sin trabajar puede sonar linda al oído de algunos, pero es imposible. Le pasó a España, le pasó a Irlanda, le pasó a Grecia, le pasa a Portugal, sufre Italia, Estados Unidos mismo. ¿Cómo nació la crisis en Estados Unidos? El tema de la segunda hipoteca. Tenías una primera hipoteca, claro, burbuja inmobiliaria. Entonces los precios supuestamente se habían subido mucho, entonces sacabas una segunda hipoteca que lo usabas para comprarte otro auto, para salir de vacaciones, etcétera. Y después eso se derrumba, porque las burbujas, por más lindas que sean y que las veas que se van para arriba y brillan y todo, en algún momento te las pincha alguien o explotan solas. Hay otro tema económico que tiene que ver, dos en realidad, que le quiero preguntar. El tipo de cambio, por un lado, y por el otro lado, este tema de las importaciones, ¿no? Que está todo frenado para que entren importaciones, y por el otro lado la gente que dice, pero está bien reactivar la industria nacional, pero hay que darle tiempo a que haya una industria nacional consolidada para abastecer el mercado, y mientras tanto tienen que seguir entrando algunos productos. Sí, pero lo que hay que tener en cuenta, y yo creo que acá hay una política muy apropiada al respecto, es no tener un aperturismo bobo, porque no lo tiene ningún país serio del mundo. A ver, vos querés importar, fenómeno. Decime qué podés exportar. A aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, porque si no, hay algunos que están siempre tentados por el camino más fácil. Bueno, no importo. Porque es lo más sencillo. Vos decís, tenés que pensar cuando estás de este lado del mostrador. ¿Es más sencillo o es más económico y de mejor calidad? Ahora vamos a eso. Digo, pero vos tenés que pensar en dos aspectos. Todos somos consumidores de bienes y de servicios,
pero somos consumidores en la medida que sigamos siendo productores de algo, porque si vos te quedás sin trabajo no consumís nada. Entonces hay que mirar la beta del ciudadano consumidor y hay que mirar la beta del ciudadano productor. Entonces el gobierno tiene que pensar en función. Por supuesto que aquí no hay que regalarle el mercado a nadie, porque vos apuntás a un tema que es muy sensible, que es la calidad, y tenemos que procurar no solo consumir bienes propios en la medida de lo posible, o servicios propios, sino que estos sean de la mejor calidad posible, y para eso también siempre es buena la competencia, tanto interna como externa. Pero insisto, aduanas coladores, nunca más. Importación naif o boba, nunca más. Y respecto del tipo de cambio, hoy tenemos, afortunadamente, soberanía monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ir manejando el tema del tipo de cambio de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el mundo y de acuerdo a la realidad local. Porque acá también hay una cuestión de llevar el día a día y de tener la sensibilidad. No está escrito en ningún manual el número que tiene que valer el dólar. ¿Viste cuando algunos empiezan a jugar la quiniela cambiaria y dicen, no, el dólar tiene que estar a 5, a 6, a 7? Vos decís, pará, hay que ser más prudente, hay que ser más responsable, vos tenés que ir llevando. ¿Por qué? Porque en la economía todo es medio como una sábana corta. Ojalá la sábana fuese tan larga para tapar a todos y tapar todos los requerimientos, pero vos tenés que ver que si a lo mejor llevas demasiado para arriba el tipo de cambio, podés perjudicar el salario de los trabajadores. Si lo deprimís y lo dejás demasiado bajo, podés atentar contra la productividad y la competitividad de tus sectores productores. Entonces tenés que ir armonizando esos equilibrios. Y esta es una tarea muy sensible, muy delicada, pero afortunadamente ahora la podemos hacer. Cuando teníamos un tipo de cambio fijo conversado por ley, no se podía. Bueno, la última pregunta tiene que ver con la política y con el futuro, ¿no? Porque después del domingo ya empieza otra etapa y hasta ahora Cristina no puede tener un tercer periodo, pero sí Daniel puede presentarse como candidato a presidente en las próximas. Ya sé, me va a decir que todavía falta mucho y que hay mucho por trabajar y mucho por hacer. Cuando le preguntan esto al gobernador, siempre empieza a hablar del trabajo que tiene que hacer todavía y se resiste a hablar de candidaturas, pero todo el mundo habla de eso. No sé si todo el mundo, pero... Bueno, o especulan. Pero, mira, pero la especulación en política muchas veces suele tener los mismos resultados que la especulación en economía. Te lleva a la quiebra. Se la deje picando. Entonces, claro, pero ¿sabes? Yo creo que es muy importante que cuando vos tenés una responsabilidad, vivas pensando en cómo cumplir con esa responsabilidad. Bueno, porque sería una interna dentro del justicialismo a futuro, que hay nuevos políticos que pueden llegar a perfilarse para dentro de 4 años. Eso es cierto. Pero eso llegará el momento donde cada uno irá diciendo y todo, pero no sería la primera vez que aquellos que descuidan el presente terminan no teniendo futuro, porque la única manera de tener futuro es cuidando tu presente. ¿Y cómo cuidas tu presente? Concentrándote en lo que tenés que hacer. Lo que hace cualquier persona normal. Se levanta cada día viendo cómo va a ser para llegar hasta la noche. Sería menos palabras y más acciones, ¿no? Permanentemente. Las palabras son lindas y es muy lindo mantener conversaciones placenteras, ideas o proyectar sueños, pero con los pies en la tierra y sabiendo que primero tenés que cumplir las cosas para las que te eligieron ahora. Porque esto de que en la misma noche en la que estás ganando una elección te estén preguntando por el cargo siguiente, decís, pará. Bueno, pero a los periodistas nos encanta eso. Bueno, pero, hacer futurología, ¿no? Pero está bueno que a lo mejor está bien en la lógica periodística y uno lo respeta y lo reconoce, pero la lógica del político que piensa en función del conjunto tiene que ser distinta. Marangoni, muchísimas gracias. Por comprender. Gracias a ustedes también, los jueves 23:30 por Metro, y el próximo programa vamos a estar analizando lo que pasó el domingo de las elecciones.